días amigos televidentes, bienvenidos un día más a Psiconoticias TV. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso bastante significativo, sobre el caso de Gerardo, con el cual ustedes probablemente se sientan bastante identificados. Por ello tenemos a nuestra psicóloga Nicole Rodas, con quien hablaremos un poquito más adelante acerca de todos estos detalles. Vamos a escucharla. Muy buenos días, querida Nicole, un gusto tenerte acá en nuestro programa. Muy buenos días y un gusto con todos los televidentes que nos están presenciando aquí. Va a ser para mí un gusto compartirles sobre el caso de Gerardo. Un honor realmente tenerte aquí con nosotros. Bueno, cuéntanos un poquito más, contextualízanos acerca de quién es Gerardo, porque todos estamos súper interesados en este caso realmente importante para todos los pobladores actualmente. Bueno, Gerardo es un hombre de alrededor de 57 años de edad que empezó a trabajar desde muy joven en la empresa Bases y Puentes S.A. Él fue ascendiendo poco a poco hasta llegar al cargo de supervisor ingeniero. No obstante, luego de muchos años, él decidió dejar este puesto y establecer un negocio propio de café bar boutique en la provincia de Santa Elena, porque hay que destacar que siempre fue el sueño de su esposa e hijos vivir cerca del mar. Entonces, él establece este negocio aquí, pero a finales del año 2019 le empieza a ir un poco mal y en septiembre del año 2020 él decide regresar a Guayaquil, nuevamente en la empresa donde estuvo trabajando con anterioridad para solicitar una entrevista de trabajo. Nosotros, como psicólogos, hemos estado estudiando un poco el caso para determinar qué factores influyeron, ¿no?, en que no le haya ido bien en el negocio en este año, y hemos tomado en cuenta que en el año 2020 fue pleno auge de la pandemia, ¿no? Y Gerardo, al establecer este negocio, que era básicamente un negocio de atención al cliente, pues había que determinar que tal vez esto se volvió insostenible, pues en ese año se tomaron muchísimas restricciones, como que las personas debían estar en casa, no salir, y eso pudo influir muchísimo en por qué su negocio no funcionó. Realmente una situación bastante compleja porque todas las personas tenían que ver por el sustento de sus familias, y esto de cambiarse de ciudad constantemente realmente tuvo que haber sido algo bastante complejo y una crisis propia para saber que si no trabajo no tengo comida para mi familia. Bueno, y realmente, ¿qué pasó con Gerardo con esta situación de no conseguir trabajo? ¿Qué procedió después de esta situación? ¿Consiguió? ¿Qué pasó con su familia? Sobre todo con la esposa, que nos cuentas que ha tenido una situación bastante compleja en la familia. Bueno, como ya decía con anterioridad, ¿no? Gerardo decidió regresar a Guayaquil y solicitó una entrevista de trabajo en su antigua empresa. Pues bien, aquí habían cambiado algunas cosas, pues el antiguo jefe de Gerardo le otorgó su puesto a su hijo. Es decir, el hijo, Juan Esteban, fue el que entrevistó a Gerardo, y en esa entrevista pudimos ver como un choque de ideas, porque se nos menciona que a Gerardo no le quieren volver a dar el puesto que él ya tenía, porque se dice que podría tener ciertas ideas obsoletas que ya no irían con lo que se solicita en la empresa, que es innovación, creación. Entonces Juan Esteban, por el cariño que su padre le tiene a Gerardo, le va a dar un puesto, pero un puesto similar con el que él inició desde muy joven y que no cumplía con la experiencia que él ya poseía, es decir, estaba sobrecalificado para este puesto. No obstante, no lo podían contratar ahí por lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que en esta empresa la cultura ya había cambiado, pues se determinaba como factor muy importante la innovación. Y se decía que era algo que Gerardo posiblemente ya no poseía. Realmente una situación bastante retadora para los padres de familia, que sabemos que realmente no en su mayoría poseen una edad bastante joven. Entonces, ¿cómo lo podías plantear en una hipótesis o qué es lo que está sucediendo realmente en el caso de Gerardo y cómo lo podríamos solucionar? ¿Qué estrategias, métodos podrían ser aplicados no solo para Gerardo, sino para todas las personas que en ese momento necesitan un consuelo o conocimiento acerca de esta situación y qué poder hacer? Claro, algo a destacar, y como ya hemos dicho que analizamos mucho en este caso, es cómo influyó la pandemia, ¿no?, en la vida laboral de Gerardo, tanto en el negocio que él decidió establecer en la provincia de Santa Elena, como posteriormente en el año 2020, en septiembre, cuando él decide volver a su antigua empresa, ¿no? Para esto hay que contextualizar todo esto y determinar que hubieron muchísimos cambios a partir de la pandemia, ¿no? Y sobre todo con la tecnología, se implementaron muchísimos avances como el teletrabajo, surgieron muchísimas nuevas herramientas digitales que se incorporaron en los puestos de trabajo.
Claro, algo así Ujú. como Zoom para hacer las conferencias, sobre todo Claro, sí. el teletrabajo que fue bastante aplicado debido a que nadie podía salir, ¿no? Ujú. Entonces podríamos como determinar que estas nuevas normas que se establecieron en la empresa, ¿no? Ligadas muchísimo a los avances tecnológicos, influenciaron en la decisión de Juan Esteban, pues habría que entender que en todo ese año donde hubo ese avance tecnológico, Gerardo pues tal vez ya no poseía esos conocimientos sobre la tecnología y era algo que se requería en los puestos de trabajo, era un conocimiento muy importante. Ok, mi querida Nicole, ¿y cómo podrías plantearlo de una manera puntual que se pueda conocer de esta situación, Gerardo? ¿Cuál era aquello que tú identificas que es lo que se debe evaluar? Ya, aquí como problema hemos categorizado que existe una brecha entre las habilidades tecnológicas de Gerardo y las de las nuevas generaciones, puesto que Juan, en el caso se destaca muchísimo que en el antiguo puesto de Gerardo, que es básicamente todo lo relacionado con ingeniería, hay muchísimo personal de personas jóvenes. Entonces, al parecer, eso es lo que se busca, personas jóvenes que sepan manejar todas estas herramientas digitales de manera eficaz, ¿no? Entonces hemos planteado que tal vez una hipótesis para determinar este problema podría ser que a mayor edad existen menores habilidades tecnológicas, ¿no? Wow, bastante interesante, pero cuéntanos cómo podríamos solucionar esta problemática que, bueno, es totalmente masiva. ¿Qué podemos hacer en el caso de Gerardo? ¿Qué estrategias podemos utilizar en todo tu estudio, en tu evaluación? Claro. Alguna de ellas, seguramente algunas más sustentables que otras. ¿Podrías hablarnos un poquito más de ellas? Hemos analizado a profundidad este caso y entre las posibles soluciones hemos establecido 4, entre las cuales nos enfocaremos en una sola, que es la que hemos... Como la que más validez ha tenido, más Claro, soporte ha sí, sí, tenido, sí, ¿no? sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Entonces, es la iniciativa Capacitatec, la cual radica en establecer un programa dirigido a trabajadores mayores de 40 años, centrado en el desarrollo de habilidades tecnológicas y empresariales. Aquí se ofrecerían talleres prácticos de herramientas básicas de Office, como Excel, Word, que tú sabes que hoy en día eso es lo más solicitado en las empresas. Por supuesto, y también incluye bastante en el currículum académico, escolar, educativo, en todo esto sabemos que son programas que se están enseñando ya bastante. Sí, entonces por eso consideramos muy adecuado capacitar a los adultos de 40 años para arriba para que tengan estos conocimientos y se puedan desenvolver de mejor manera en el ámbito laboral teniendo estas facilidades digitales, ¿no? Por supuesto, y que no se vaya a considerar como un problema o una desventaja ante los jóvenes Claro, actualmente. sí. Entonces aquí, pues como ya habíamos mencionado anteriormente, se reduciría esta brecha entre esas habilidades tecnológicas que carece Gerardo y que sí poseen los jóvenes de hoy en día, ¿no? Entonces, esta capacitación es fundamental aclarar que iría acompañada de asistencia personalizada, es decir, la persona tendría a alguien encargado de darle las instrucciones, de enseñarle acordemente y todo eso, ¿no? Entonces, para esto hemos establecido un cuadro muy importante tomando en cuenta varios criterios de selección, entre los cuales Perdóname la interrupción, pero estos criterios se evalúan las soluciones que has mencionado, o sea, digamos, qué tan válida podría ser esta solución, ¿no? claro, sí. Bueno, cuéntanos acerca de estos Mira, criterios que has considerado entonces. establecimos este cuadro, ¿no? Y establecimos varios criterios y aquí pusimos como en una balanza qué solución pesaba más, qué solución era la mejor acorde al caso. Entonces, entre esos criterios nos enfocamos en varios. El tiempo de implementación, el costo, el impacto que tendría en el aprendizaje, la sostenibilidad, la satisfacción de los empleados, ¿no? Y los pusimos bajo evaluación. De hecho, aquí establecimos que 1 era muy malo, 2 era malo, 3 era regular, 4 bueno y 5 muy bueno. De hecho, la solución que salió ganadora con 28 puntos fue la solución B, que es la que les he planteado antes, ¿no? La de esta iniciativa de Capacitatec, que de hecho, si estudiamos el nombre, Capacitate y tech de tecnología, ¿no? Entonces sí estaría como muy involucrado para desarrollar estas habilidades en los trabajadores que no las poseen. No, y bastante efectivo el método de ponderación de estas soluciones que nos permiten tal vez evaluar un poco mejor y ser más eficientes a la hora de llevar a práctica, ¿no? Claro, claro, estoy muy de acuerdo contigo.
De hecho, sí podrían establecerse ciertas consecuencias o riesgos, denominémoslo como riesgos, ¿no? Por ejemplo, estas capacitaciones no serán remuneradas, ¿no? Y eso tal vez como que desanime un poco a los trabajadores, es decir, en el tiempo en el que ellos estén aprendiendo a manejar estas herramientas digitales, esos días no serán pagados, sino que cuando ya tengan esos conocimientos adquiridos es como que se integrarán a, al trabajo y desde ahí se les empezará pues a pagar, ¿no? Y otro posible riesgo es que también hay que tomar en cuenta que es muy importante la predisposición de cada trabajador, puesto que debe haber esta predisposición por aprender, porque si alguien no lo desea y tal vez se siente desmotivado porque no tiene estas habilidades tecnológicas y piense que haciendo esta capacitación no va a aprender, pues muy probablemente sea así, porque no existe esta predisposición a aprender. Por supuesto, y es que todo esfuerzo lleva a su recompensa, el Claro, sí. esfuerzo. Entonces, pues bueno, este sería el caso, ¿no? Analizando las diversas soluciones, hemos llegado a que este programa es muy relevante para este caso y de este modo podríamos pues reducir esta brecha que se ha creado en la actualidad y que tomó muchísima relevancia a partir de la pandemia, ¿no? Pues en pleno auge se dinamizó muchísimo las herramientas digitales en el ámbito laboral. Entonces consideramos que es importante establecer estos nuevos conocimientos en las personas mayores para que tengan nuevas posibilidades y no se vean en desventajas con los jóvenes que saben manejar muchísimo mejor estas herramientas. Por supuesto, por eso deben de recordar, nunca podremos saberlo todo, pero siempre podemos saber más. Muchas gracias. Esto es Psiconoticias, bebé.